Amigas, amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a nuestro programa Palabra Libre, donde expresamos y recogemos todas las opiniones posibles sobre el acontecer político nacional e internacional. Pasadas las fiestas patrias, emocionados todos, como dice la canción de Diego Torres, nos habíamos pintado la cara color esperanza luego del mensaje presidencial y una parada militar en la que se demostró la gallardía y la efectividad de nuestras Fuerzas Armadas, fuerzas policiales y grupos cívicos que desfilaron a lo largo de la Avenida Brasil. Nos encontramos hoy, 1 de agosto del 2016, empezando la era del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski con una tremenda sorpresa. Declaraciones prestadas al diario español El País por parte del primer mandatario agitaron las aguas de nuestra nación. ¿Qué dijo concretamente en un párrafo de lo más singular el presidente de la República ante la pregunta? ¿Van a tener que gobernar en minoría en el Congreso? Su partido, Peruanos por el Cambio, solo tiene 18 escaños frente a 21 de la izquierda y los 73 de Fuerza Popular. ¿Ve posible la colaboración con el fujimorismo? Responde el presidente Kuczynski. No todos los 73 congresistas de la bancada fujimorista son miembros de su partido. Habrá como 30 que se subieron al carro creyendo que ella ganaba y que recibirían una prebenda. Lo que hay es que hay que trabajar desde un punto de vista completamente egoísta, es jalarse, atraerse a alguno de esos. Si no lo hacemos va a ser difícil trabajar en el Congreso. Tenemos un breve informe sobre el particular. Presidente Kuczynski dice que quiere jalarse a congresistas fujimoristas que, según él, se sumaron a Fuerza Popular con la esperanza de recibir prebendas. Enfrentados. En declaraciones al diario El País de España, el flamante presidente afirmó que si es que no logra jalarse a congresistas fujimoristas proclives a las prebendas, el trabajo en el Congreso será muy difícil. La respuesta del Partido Naranja no se hizo esperar y a través de su vocero, Luis Galarreta, afirmaron que Kuczynski está pateando la institucionalidad en el Perú. Rolando Reátegui, también congresista naranja, acusó al presidente de promover el transfugismo en el Congreso. Luego de las críticas recibidas, el mandatario afirmó que lo han malinterpretado, ya que cuando dijo jalar, se refería a jalar las convicciones. Este primer enfrentamiento entre el Ejecutivo y la primera mayoría del Legislativo se da a 48 horas de la reunión que tendrá el primer ministro Fernando Zavala con la presidenta del Congreso, Luz Salgado Rubianes. Lo cierto es que todos somos dueños de nuestro silencio y esclavos de nuestras palabras. El presidente Kuczynski hace bien en intentar rectificarse, hace mal en decir que se le malinterpreta, porque esto no cabe ninguna interpretación. Las palabras son taxativas, directas y interpretables, por supuesto, por su propio autor, como quiera y que le venga en gana. Pero de hecho ha movido el cotarro político y ha agudizado más las tensiones entre el Congreso de la República de mayoría fujimorista y el Poder Ejecutivo. Lo cierto es que la alusión del señor presidente Pedro Pablo Kuczynski a estas 30 personas que supuestamente no tendrían convicciones muy firmes en el fujimorismo y que podrían ser captadas por Peruanos por el Cambio, no alude, como él lo ha señalado después, a jalar convicciones, alude a la supuesta debilidad que tienen esas 30 personas que conformaban o conforman parte del conglomerado de 73 parlamentarios que tiene Fuerza Popular. Lo cierto es que si mantenemos este nivel de tensión, este nivel de enfrentamiento, a nada bueno va a conducir. Esto no es una guerra de buenos o malos. También el fujimorismo ha tenido una conducta, por supuesto, reprochable para muchos el día de la propia asunción de mando supremo de la nación del señor Pedro Pablo Kuczynski, con la gritería de sus allegados, con la vocinglería señalando que Keiko Fujimori era la presidenta y gritando proclamas en favor de la agrupación de ella. Conductas de esta naturaleza no abonan ese clima de unidad, de entendimiento básico que ha reclamado el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, para poder avanzar. Temas sustantivos como la desnutrición, la provisión de agua, desagüe, combatir la inseguridad ciudadana, deben encontrarnos por lo menos en la misma ruta y en el mismo camino. Declaraciones
como la del presidente Pedro Pablo Kuczynski y gestos y actitudes como la del fujimorismo, la verdad que no están contribuyendo a avanzar en ello. Y otras declaraciones, por supuesto, polémicas de este fin de semana, las ha protagonizado nada menos que el arzobispo de Lima y el cardenal de nuestro país, Juan Luis Cipriani, al señalar en un intento de abundar en lo que había señalado en la homilía del Te Deum del pasado 28 de julio, refiriéndose a la ideología de género, que las mujeres suelen provocar a los hombres exhibiéndose en un escaparate. Y él lo dijo en el contexto de haber mencionado reiteradas veces que la mujer es objeto de una cosificación por parte de la sociedad y en particular de los medios de comunicación. Algo que nosotros aquí también hemos reprobado y hemos dicho que efectivamente debe ser plenamente condenado. Las desafortunadas palabras también de Monseñor Cipriani han sido objeto de una rectificación por él mismo y ha señalado precisamente de que no fueron las más apropiadas. Y es bueno decirlo. Ojalá que en el país nuestras autoridades, sean políticas, públicas, eclesiásticas, en todo nivel, cuando meten la pata, que la saquen y la saquen bien y reconociendo de que han cometido un error. Un tercer tema que debemos abordar el día de hoy con nuestros ilustres invitados será el encuentro que sostendrán el día de mañana la titular del Congreso, Luz Salgado Rubianes, con el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala Lombardi. Esta mañana yo tuve ocasión de conversar con el congresista Héctor Becerril y le pregunté directamente si las declaraciones de PPK de nuestro presidente Kuczynski afectarían este encuentro, esta reunión, enturbiarían el clima en el cual se podrían ellos sentarse a conversar. Me dijo que de ninguna manera, que por parte del fujimorismo por lo menos ellos sabían separar las cuerdas respecto a cómo afrontar los temas. Unas cosas son las declaraciones desafortunadas, por supuesto, de Pedro Pablo Kuczynski y también las reacciones del fujimorismo, pero otra cosa es sentarse a conversar de los problemas que afronta el país y que requiere diálogos de esta naturaleza. Nosotros vamos a iniciar nuestra conversación el día de hoy con dos invitados de fuste que ya los conoce usted a través de las pantallas de Canal 11. Se trata del abogado y analista político don Alberto Bayac y de Enrique Valderrama, que también es un distinguido analista político y tiene una columna en el diario Expreso. A los dos, buenas noches y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, César. Buenas noches, César. Muchas gracias por la invitación. Empecemos, Alberto, entonces, un poco a desentrañar, ya desde la perspectiva de la rectificación, porque a estas alturas abundar ya en lo que todos han comentado, es que aquí no hay corazoncito, tirios y troyanos han señalado, PPK, pues metiste la pata. Así es. Algo está ocurriendo en el entorno, la forma como él procesa la información, cómo se lanza a opinar de esta naturaleza. Lo importante es lo otro, que no se afecte la gobernabilidad y el diálogo entre los poderes. Así es, César. Gracias por la invitación. Me causa extrañeza por las declaraciones al diario El País del presidente electo, pero ya presidente Kuczynski. Ha sucedido pues que ha sido un exabrupto de tamaña dimensión. ¿Qué sucede? Decir pues que vas a jalarse en algo así como contrataciones a la bancada parlamentaria de Fuerza Popular, pues evidentemente pues ha sido un desliz de grandes magnitudes, ¿no? Yo creo que no contribuye esto a poner paños fríos a la supuesta gobernabilidad que debería convocar el presidente Kuczynski, y muy por el contrario, esto ahonda la brecha entre las dos plataformas políticas de Fuerza Popular y el partido de él. Yo voy, Alberto, a una cosa que él señala. Parece tener la certeza, alguien se lo ha dicho, sí, un servicio de inteligencia, no estoy hablando del Estado, porque esto tiene que haber sido antes, le ha dicho al señor Pedro Pablo Kuczynski, oye, maestro, hay 30 congresistas que no son militantes, 30 congresistas conversables, 30 congresistas que de alguna manera pensaban, como él mismo ha señalado, que si ganaba Keiko tenían ventajas, prebendas. Entonces son 30 que podríamos jalar. Definitivamente habló de jalar, creo yo, y eso es inexcusable, para su propio partido. No era jalar las condiciones. Correcto. Esa ha sido la voluntad política de la declaración, ¿no? Vemos también, César, que ha querido contratar a esa gente en todo el término de lo que dijo justamente al diario del País. Una especie de contratación o de jalarse, digamos, a este grupo de 30 parlamentarios para
formular y para pues, poder generar las grandes políticas que él está necesitando y que requiere el país en el Congreso de la República. Enrique Valderrama, ¿qué está pasando con el presidente? Son pocas horas, pocos días. Hemos ya experimentado algunos exabruptos de él que siempre intenta luego disfrazar o mediante la broma, la chacota, o que nosotros lo malinterpretamos, ¿no? Bueno, Qué difícil es hablar en el Perú y decir, yo no soy el que me he dejado entender. Nosotros siempre digo, tú me interpretas mal. Y bueno, ya es una sucesión de cosas que algunas las pasamos y las metemos debajo de la alfombra, pero siendo ya presidente con apenas 72 horas con la banda puesta, ya comienza a preocuparnos. Evidentemente, son 72 horas de la presidencia de la República y justamente, como bien señaló el informe, 48 horas antes de la reunión de su premier con la presidenta del Congreso. Yo sí noto con preocupación un PPK en extremo cambiante de estilo, en el sentido de que el mensaje a la nación quizás fue radicalmente idealista y también corto, quizás no precisando en cómo el Estado va a trabajar a favor de algunos actores sociales claves. Perdóname, eso, por ejemplo, yo creo que está muy bien. Era por primera vez un presidente que se deja de floro, de una demagogia tremenda, voy a prometer el puente acá, que tal, que allá. Es una visión de país. Cuando un presidente de los Estados Unidos, porque hay que aludir pues también a la formación gringa de PPK, se presenta los 20 de enero, ¿no es cierto?, a dar cuentas del Estado de la Nación, así se titula el discurso del presidente, el Estado de la Nación, simplemente da los lineamientos y los propósitos. Eso me parece muy bien. Muy pragmático. Evidentemente, ahora, cuando nosotros entendemos que quizás una de las mayores cosas que se ha criticado al presidente Humala es que él no personificó la lucha contra la delincuencia, hubiese sido que cuestiones concretas en el tema de seguridad ciudadana las haya anunciado el propio presidente y no el premier. Pero te decía, estaba en una cuestión, digamos, idealista, breve, importante quizás para algunos, y luego pasa a un realismo ya brutal, ¿no?, al decir que se va a jalar a algunos congresistas. Pero es curioso que en un medio, además que tiene tanta connotación, él afirme o deje entender que ellos tienen convicciones débiles, porque para que alguien jale a alguien quiere decir que asume que el otro se va a dejar comprar. Alguien le ha soplado eso, además alguien le ha dicho, mira, presidente, ya tenemos el cálculo, son 30. Además con números. Claro. No hablo de un porcentaje, ¿no? Son 30, como que estuvieran contaditos por alguien. Pasamos del idealismo al pragmatismo radical en menos de 72 horas, ¿no? Es algo que preocupa mucho y que seguramente, y a pesar de que lo diga quizás uno de los voceros más caracterizados del fujimorismo como Becerril, yo no creo que no afecte en algo la conversación que vayan a tener pues, en 48 horas con el premier. Yo creo que de todas maneras que se revele que la estrategia del presidente de la República es tratar de jalar para su propio beneficio y bancada, porque finalmente el beneficio del presidente podría ser el beneficio del país, para su propia bancada a estos 30 congresistas, de hecho va a caer mal, ¿no? Yo creo, Alberto, que efectivamente, como bien dice Enrique, Luz Salgado le dirá, claro, maestro Zavala Lombardo, que no es ¿qué ha pasado por acá? No es políticamente correcto, César. Y que en esa conversación surgirá, de repente, esa diferenciación que tienen algunos ministros, incluso parlamentarios, que de verdad yo sí creo que deben estar sorprendidísimos de las declaraciones de PPK, que demuestra que no hay un hilo conductor, un conocimiento, ni siquiera hay un grupo, digamos, de imagen adecuado, ¿no es cierto? Un coaching que lo esté preparando a PPK para decir, oye, presidente, hay cosas que la tiene que decir bien, y aunque la sientan, no las diga de esa forma, porque es terrible. No ha sido políticamente correcta la declaración del presidente en el Día del País. Y esto pues ahonda las grandes dificultades el día de mañana en esta conversación, ¿no? Una apología del transfugismo, César, ¿no? Lamentablemente, el presidente Kuczynski en su debut no ha sido pues una declaración muy feliz, que digamos, ¿no? Pero hay que avanzar, Enrique Valderrama. Necesitamos avanzar y hay lineamientos. Mientras el presidente un poco que incendia la pradera con estas declaraciones, hay otras expresiones y manifestaciones de algunos de sus ministros sobre temas importantísimos. Carlos Asombrío, por ejemplo, que ha asumido el Ministerio del Interior, a mi juicio ha tenido una reacción positiva y rápida el día de ayer cuando se ha dado un informe a través de un medio de comunicación sobre la posibilidad que existan comandos de la muerte, ejecución en la Policía Nacional. Al mismo tiempo es el que más ha hablado acerca de las reformas. ¿Cómo ves en todo caso el gabinete en su conducta y expresiones y voluntades en los primeros Bueno, en días? sus conductas y expresiones me parece positivo, acertado. En su conformación quizás tengo todavía algunas dudas. ¿De quién dudas tú? Yo estaba revisando, por ejemplo, algunos análisis que se hacen justamente ahora que has hecho alusión a la política norteamericana, y se hablaba de que 6 de los ministros de Obama solamente son de corte político y se les acusa de un gabinete excesivamente técnico. Y acá solamente tendríamos 3 más o menos.
Creo que cuando se habla del coaching o de los consejos o de una visión mayor que se pueda tener de las cosas a nivel también de medios de comunicación, lo que creo que hace falta o lo que podría hacer falta es más política quizás dentro del gabinete. Más forma de comunicar, digamos, de manera política algunas percepciones y algunas ideas que pueden ser importantes de gente inteligente como Basombrío, por ejemplo, que es, creo, uno de los que mejor se maneja en los medios de comunicación. Vamos a volver en todo caso sobre ese tema. Mientras tanto, lo que nos interesa es que el presidente de la República no pierda tampoco los espacios que ha ganado en estos breves días de respeto, de consideración, porque yo creo que finalmente los peruanos nos inclinamos por respaldar en términos muy generales a un presidente que sabemos que tiene debilidad en el Congreso, no lo consideramos un enemigo. Los fujimoristas como que sí, cualquier detalle, porque se puso un pañuelo en la cabeza, por Dios, porque tenía calor, ya lo están criticando, que reduce la majestad. A mí no me parece tampoco. Eso ya es un exceso y una tontería y un ojo cargado. Creo que un aprovechamiento burdo. Que no debería darse, ¿no? Y que no debe descuidar, además, Alberto, y quiero tu comentario sobre ello, el fujimorismo en estas exageraciones, porque su competencia en el Parlamento más bien va a ser el Frente Amplio y el radicalismo, lo que hablábamos el otro día, ¿no? Y vuelvo a reiterar lo mismo, ¿no? El fujimorismo ya empezó a hacer una oposición radical justamente de cara al 2021, ¿no? Al bicentenario. Y estamos viendo que está aprovechando, César, todos y cada uno los grandes defectos que pueda tener ya sea el presidente Kuczynski o tal vez la bancada parlamentaria tan exigua de PPK, ¿no? Están aprovechando los vacíos del poder que pueden generarse en estas próximas semanas y una declaración tan ambigua, tan poco feliz la del presidente Kuczynski en España. Entonces, está iniciándose esta oposición radicalona, dura, tal vez injusta, como tú bien lo dices, respecto a lo que viene en las próximas semanas. Abordemos el otro tema, Enrique Valderrama, que es las declaraciones de Monseñor Cipriani. Él empezó esta saga, digámoslo así, el día de la homilía del Te Deum, la ceremonia a ti Dios, que es solemne en cada 28 de julio. Y aludió a los medios de comunicación, aludió a las ideologías de género que pretenden empoderar a la mujer desde una perspectiva que no guarda correlación con los valores que él quería proponer. Yo te aseguro que a mí me causó extrañeza la expresión, pero no supe cómo interpretarlo. Luego dije, esperaré el sábado, su famoso programa y espacio radial que tiene para un esclarecimiento, y el esclarecimiento fue como que el remedio era peor que la enfermedad. Porque en realidad, como él mismo ha reconocido, ha sido excesiva su expresión respecto a que una mujer se exhibe un escaparate y que nos provoca a nosotros los hombres para tener conductas irregulares con ella. ¿Qué te ha parecido a ti lo de Cipriani? Bueno, absolutamente lamentable. Creo que la crítica, en efecto, a la cosificación de la mujer tomado por algunos medios de comunicación me parece válida. Creo que incluso la comparto en algún sentido. Pero las expresiones, la forma como dice lo siguiente es absolutamente reprochable, ¿no? Ahora, evidentemente se ha rectificado, pero es complicado en un contexto, primero en el cual creo que hay un proceso central desde la Iglesia de intentar recuperar filigresía, incluso la actitud del Papa va en esa dirección, y tropieza pues de repente con algunas expresiones de un representante justamente en un país sumamente católico, ¿no? Sí, claro. Es muy complicado, eso creo que puede entorpecer la labor de la Iglesia. Y en segundo nivel, justamente en el contexto de la marcha del 13 de agosto de Ni Una Menos, en donde hay, creo, una efervescencia además válida y positiva por reivindicar pues a las mujeres sus derechos y frente justamente a los abusos y donde injusticias. Ha prometido ir desde la primera dama de la nación, la señora Nancy Lange, como varias ministras de Estado y personalidades públicas, lo cual ya le da una connotación mucho más importante que la sola manifestación ciudadana sobre el particular. Yo quiero repetir exactamente lo que ha señalado el día de hoy Monseñor Cipriani. Dijo, ha reconocido, declaraciones que prestó a RPP, que eso de que la mujer se pone como en un escaparate fue una expresión desafortunada y equivocada. Aclaró que en su programa suelen quedar frases al aire, pero aseguró estar en contra de cualquier tipo de violencia física o sexual contra la mujer. Eso quiero dejar claro porque he estado fastidiado leyendo y escuchando interpretaciones que, utilizando una frase totalmente desafortunada y equivocada, pretenden criticar de una manera baja la responsabilidad que tengo como pastor, hombre y peruano de proteger y defender a la mujer siempre, afirmó el cardenal. De hecho, ahora ha empezado una serie de declaraciones. Alberto, escuchaba a tu tocayo Alberto de Belaúnde, congresista de Peruanos por el Cambio, decir
que pues hay necesidad de promover más el Estado laico. Pues no lo somos tanto. El presidente Kuczynski ha tenido que juramentar según una fórmula en la cual siempre se termina reconociendo la influencia que tiene la Iglesia Católica en la formación histórica de nuestra nación. Hay riesgos de eso, que de repente sí vamos a tener que acabar con el tema de la influencia y no somos un Estado laico. Bueno, el artículo 50 de la Constitución Política del Estado reclama y tipifica claramente, ¿no?, los valores de la Iglesia Católica en la conformación del Estado histórico peruano. Lo que dijo Cipriani, César, realmente es una barbaridad y yo creo que él ha debido pedir perdón. Ya lo hizo, bueno. De una manera, ¿no? Claro. Disculpa es una cosa. A lo Kuczynski, diciendo, sí, me han interpretado mal. Me han interpretado mal. Entonces, estos personajes, o mejor dicho, Cipriani, un hombre de tanta experiencia en la televisión peruana, no tiene un programa en radioprogramas de hace mucho, mucho tiempo. Haber dicho semejante disparate, lo único que está haciendo es contribuir a abrir, ¿sabes qué?, una brecha entre los actores políticos y la denigración total de la mujer, ¿no? No basta con pedir disculpas, ha debido pedir perdón. Y eso de que me están interpretando mal, pues definitivamente es algo para soslayar, ¿no? Están corriendo firmas ya ciertos grupos católicos, Enrique Valderrama, que quieren incluso pedir al Papa que lo destituyan. A mí me parece también otro exceso, ¿no? La Iglesia tiene sus propios cánones, sus líneas de acción. Mal que bien, nosotros, me acuerdo cuando Juan Landázuri Ríquez era cardenal, yo era muy, muy pequeño, pero escuchaba en mi entorno familiar que les disgustaba y les molestaba la tolerancia que tenía, por ejemplo, Juan Landázuri con la dictadura militar de aquel entonces, la dictadura de Juan Velasco Alvarado. Siempre nos ha suscitado opiniones encontradas los cardenales, ¿no? Vargas Alzamora, cuando se mete al carro famoso para hablar con Mario Vargas Llosa y pedirle que no deje de postular porque teme la influencia evangélica que rodeaba a Alberto Fujimori. Tenemos entonces episodios encontrados. Para salvar la Iglesia Católica. Para salvar la Iglesia Católica, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo considero ahí, estoy absolutamente de acuerdo contigo cuando señalas que la Iglesia tiene pues sus propios métodos, sus propios cánones, pero también estoy de acuerdo con que el Estado sea absolutamente laico en el país de una buena vez. Creo que hay que terminar con el asunto del concordato. Creo que hay que ir hacia un Estado laico no solamente de manera enunciativa, sino también de manera firme y decidida. Me parece que hay que separar los temas y te lo dice alguien que profesa una profunda fe católica, pero creo que hay que separar el poder político del poder religioso, absolutamente. Esas son las ventanas que abre, pues, declaraciones desafortunadas. De esa manera, sí. Bien decía Alberto, por eso con mayor razón el primado de la Iglesia tiene que cuidarse, cuidar cada línea de lo que puede decir. Él siempre va a ser polémico, creo yo. Cipriani es un hombre inteligente, un hombre de polémica, que tiene posiciones muy formadas dentro de su convicción religiosa, y está bien que lo haga, pues nos guste o no. Él no nos está ordenando como nuestro pastor. El pastor guía, el pastor persuade, el pastor dirige y promueve. Pero eso no significa que hay que tomar cada palabra de él tampoco como un úcase, ¿no es cierto? Un blitzkrieg. Totalmente de acuerdo, por eso te digo, creo que hay que separar bastante las cosas. Creo que el tema de pedir mediante firmas de los católicos su destitución frente, digamos, a una autoridad eclesiástica superior, creo que es un exceso ya, pero sí creo que más bien esa lucha debería reflejarse en consolidar el Estado laico en el país. Creo que es una plataforma mucho más concreta, ¿no? Y bueno, ha tenido, Alberto, las reacciones sin medias tintas, ¿eh? Sí. Salvo de Kuczynski, que ha dicho, parece que él ha querido decir otra cosa, de nada menos que la nueva ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana María Romero Lozada, quien ha señalado que declaraciones como la prestada por el monseñor Cipriani sobre el abuso a la mujer invisibiliza y quita toda responsabilidad al agresor. La invisibiliza a la mujer y le quita responsabilidad al agresor. También ha declarado al respecto la congresista y segunda vicepresidenta Mercedes Arauz: puedo usar minifalda y nadie tiene derecho a tocarme. La segunda vicepresidenta rechaza frases del cardenal Juan Luis Cipriani y consideró que este se equivocó. Es la primera vez que yo veo de una manera tan rotunda que desde el Poder Ejecutivo, ¿no es cierto?, se expresen así de algunas palabras de un primado de la Iglesia Católica. Todos los agentes políticos, ministros, creo que ha habido unanimidad al respecto, ¿no? Declaraciones muy infelices del jerarca de la Iglesia Católica, se ha arrepentido al parecer, pero vuelvo a reiterar, debería pedir perdón público, no ha reconocido totalmente, está echándole la culpa a algunos actores, diciendo pues que ha habido una especie de interpretación de sus palabras, malinterpretación, y definitivamente pues deja mucho que desear en este tiempo, ¿no?
Vamos al otro tema y final, Enrique Valderrama, relativo, y estamos regresando a ese tema en realidad, al encuentro que sostendrán el día de mañana Luz Salgado y el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala Lombardi. Yo creo que los lineamientos fundamentales tienen que darse en ese diálogo, en esa conversación, lo presumimos, respecto a lo que pedirán después como delegación de facultades. ¿O me equivoco? ¿Tú tienes otra perspectiva? No, absolutamente. Yo creo que el tema fundamental ahí va a ser la delegación de facultades, que incluso muchos voceros del fujimorismo y además de otras tiendas políticas han dicho, vamos a ver primero lo que plantean para ver si luego les daremos o no les daremos las facultades. Pero también además han dicho, y esto lo dijo Chacón, dijo que vamos a emitir las leyes, vamos a legislar, sin tomar en cuenta pues lo que considere Kuczynski, ¿no? Lo cual me parece de lo que dijo Keiko Fujimori el mismo 28, a través de su famoso video en YouTube, previo al mensaje. El problema acá es nosotros vamos a hacer aprobar las leyes de nuestro plan de gobierno. Es un desafío, ¿no? Primero que es un desafío, segundo, no se entiende que el Estado peruano es uno solo. Hay poderes, naturalmente, pero que tienen que actuar complementariamente. Digamos, el Poder Ejecutivo ejecuta pues, el presupuesto, hace las obras, pero el marco legal lo pone el Congreso. Uno no puede funcionar sin el otro también. Yo creo que un gesto de buena fe sería que en efecto, salvo que pues, se pida una cosa extrema, se le otorguen las facultades y además se le otorgue también quizás la presidencia de la Comisión de Presupuesto. Me parece, creo que es un gesto para inicio de un gobierno además interesante y positivo que muchos demócratas saludarían. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso y respecto a lo que dice Enrique Alberto, se señala que esto tiene varios tramos. Lo primero es obviamente recibir el voto de investidura, que va a ser un debate muy largo, yo auguro, y bastante tenso y pesado por el clima que se ha creado por estas declaraciones y todo de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? De hecho, va a haber ese tipo de enfrentamientos y el voto al final se dará, porque de hecho ni siquiera la bancada fujimorista ha dicho que no dejarán de concederle. El segundo aspecto es la definición de la Comisión de Presupuesto. Este jueves ya se tienen que reunir los grupos de los voceros de los grupos parlamentarios y decir qué comisiones van a dirigir cada cual. Y coincido con ustedes de que la Comisión de Presupuesto debería estar en manos, por lo menos este primer año, de Peruanos por el Cambio. Y lo tercero va a ser la delegación de facultades. Ese tramo se va a tener que cumplir, Alberto. Sí, Luz Salgado yo pienso que es una mujer muy conciliadora, ¿no? A pesar de todos los dicterios, los insultos y la declaratoria de guerra del presidente Kuczynski en lo que se refiere a la contratación a los jales de los parlamentarios, yo pienso que mañana en la conversación con el ministro Zavala pueden llegar a un buen puerto. Me da la impresión de que ellos quieren conciliar, ¿no? Y por el bien de la nación que está requiriendo pues estas reformas que tienen que darse, ¿no? Claro que sí. Sí. Y decíamos hace un momento que, por ejemplo, los términos de la delegación de facultades tienen que darse muy estrictamente. Se pide, por ejemplo, nuevamente para el aspecto de seguridad. El ministro del Interior, Basombrío, ha señalado de que sí hace falta, pese a que se le otorgó a Pérez Guadalupe, tú recuerdas, ¿no? A través de la delegación de facultades también, una serie de medidas que permitirían en apariencia no solamente reorganizar la policía, sino hacer más efectiva su labor en la lucha contra el crimen organizado. ¿Qué hace falta? ¿Qué hace falta como delegación de facultades en ese terreno según tu punto de vista? Bueno, yo creo que en efecto en materia de seguridad ciudadana se tiene que seguir. Recordemos que hemos ya cambiado una administración, ya no está Ollantumala, que para el tema de seguridad ciudadana y la delegación de facultades creo que el efecto no fue percibido por la población de ninguna manera. No sé si concretamente se avanzó en algunos aspectos o no, pero por lo menos la percepción ciudadana no acompañó a la gestión en ese aspecto y en otros más también. Así que yo creo que sería importante que, siendo el tema que más le preocupa a la gente, se dejase que este ministro, que en mi percepción puede generar algunas dudas en algún sector, no personalmente, porque quizás esperaba algún otro perfil y no alguien ligado más a la opinión quizás política, ¿no? Que se le debería dar la confianza, se le debería dar las facultades para que avance en este tema tan importante y tan sensible para el Perú, ¿no? Y en materia económica, Alberto, ¿tú crees que sea necesario también confiarle al Poder Ejecutivo emitir decretos que permitan reordenar en parte de la economía? En parte digo, ¿no? Porque sinceramente creo que Alfredo Torne está diciendo lo correcto. Una cosa es lo que el señor Alonso Segura, el exministro de Economía, que para mí no ha sido un buen ministro, ha sido un fracaso frente a su antecesor Miguel Castilla, y el señor Ollantumala, que dice que estamos dejando una foto diferente del Perú. En economía parece que dejan algunas sensibilidades, por lo menos por corregir. ¿Qué habría que hacer? Mira, en economía el gobierno de Humala ha sido muy malo, ¿no? Ha sido pues realmente mediocre, nefasto y ha dejado pues al Perú pues en una situación económica bastante incómoda, ¿no? No como lo recibe del presidente Alan García,
Y bueno, la delegación de facultades yo pienso que tiene que dársela también indefectiblemente. A pesar de las escaramuzas que estamos hablando, del tema político, Alfredo Torne va a tener que hacer los mayores esfuerzos para la conciliación nacional y entrar a trabajar inmediatamente para revertir todo este sistema político que hizo pues el señor Humala, ¿no? Pero hay que en quienes economía no ha sido muy ven bueno. riesgoso que se incline mucho la balanza por el tema fiscal, ¿no? Sí. Porque hoy día también el diario Gestión salía en la portada que incluso el impuesto a la renta podría ser reducido, casi en el estilo del señor IGB. Segura. Aparte del IGB, no, aparte del punto del IGB, también el impuesto a la renta e incluso de declarar una amnistía, porque el propósito de todos estos objetivos que han trazado tanto Torne como Kuczynski y Zavala, tiene la finalidad de formalizar, ¿no es cierto? Vamos a incorporar a más gente, ensanchar la base tributaria, que para mí es un enorme mito. Yo sigo diciendo, como dice la señora Bárcena de la CEPAL, el grave problema en el Perú y América Latina es la evasión y la ilusión tributaria. Y eso debería merecer mejores sistemas de fiscalización. Pero en fin, ellos lo que quieren entrar es por el lado de la formalización. Entonces hay que tener muchísimo cuidado porque la parte fiscal se nos puede caer. Ojo que el gobierno, el Estado peruano se está endeudando por 6.000 millones de dólares para poder financiar la infraestructura a través de la emisión de bonos. Entonces, como que la ecuación ahí nos tiene que funcionar, ¿no es cierto? Sí, y también hay un proyecto de destrabar pues, grandes proyectos a través de 10.000 millones de dólares, ¿no? Está iniciando bien Torne su gestión, creo. Es un ministro serio, es responsable, tiene mucha experiencia, estudia en Oxford. Y estoy seguro que lo va a hacer bien, César. Pero la delegación de facultades va a tener que hacerse inmediatamente. Yo lo conozco, Alfredo respaldándolo Torne, a él. Le tengo admiración y aprecio. Lo que quiero saber es si políticamente estoy viable. Mira lo que dice Alberto y quiero un comentario tuyo, Enrique. Destrabar, efectivamente han hablado de destrabar, pero hay cosas que están trabadas porque no hay la llamada licencia social, no hay la concordancia con el supuesto... La supuesta área poblacional que se vería beneficiado con algunas inversiones. Te hablo de concesiones de puertos, de aeropuertos, en zonas de carreteras, para las inversiones en hidrocarburos, en minería, ahora que se está revitalizando también el precio del cobre a nivel internacional. Destrabar pues es una palabra bonita, pero que está sujeta a muchos condicionamientos, ¿no es cierto? Bueno, hay algunas cosas importantes respecto a ese concepto. El principio que hay que tener en cuenta es que Humala aumentó los trámites referidos a este tipo de cosas en 300%. Eso quiere decir que una brutalidad de trámites extras a los que ya habían. Creo que si Kuczynski se centra y su gestión en reducir esos trámites, la burocracia que hay alrededor de este tema, sería un avance importante y naturalmente tener una estrategia que ha faltado de parte del Estado y de parte seguramente también de la empresa respecto, por ejemplo, a la conflictividad social alrededor de los temas extractivos. Creo que es un punto fundamental. Un amigo me comentaba, que es comunicador, que una minera X se hizo una encuesta para saber si sus trabajadores consideraban que la mina contaminaba y el 75% votó que sí. Es decir, que ni sus propios trabajadores estaban persuadidos. Hay un trabajo de comunicación que a veces se desmerece y que es fundamental y vital. Y naturalmente tratar de considerar algunas propuestas que me parecieron interesantes, como el canon comunal o de repente también la propiedad del subsuelo más adelante, ¿no? Creo que sería importante acometer este asunto social porque en efecto si se quiere destrabar temas como Conga, Tía María y una serie de proyectos que existen más, creo que es importante ver cómo se maneja el tema desde el punto de vista social y político también. De acuerdo. Alberto Valla, que Enrique Valderrama, yo les quiero agradecer muchísimo. Interesante sus puntos de vista, estos intercambios que tenemos para esclarecer las palabras del presidente Pedro Pablo Kuczynski y ojalá, porque creo que los tres apostamos porque él tenga alguna forma de enmienda y no vuelva a incurrir en este tipo de expresiones que más bien enturbian, ¿no? Está teniendo sin mayoría parlamentaria un clima más o menos positivo a nivel de la sociedad. ¿Para qué echarle más leña al fuego, ¿no es cierto? Ese es un punto de vista que creo que todos suscribimos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hacemos una pausa aquí, amigas y amigos, en Palabra Libre y retornamos.